Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre radiante y magnífico Srimad Bhagavatam. La última lectura realizada fue la siguiente. El Señor se tranquilizó después de matar a esos reyes que eran una carga para la tierra. Ellos estaban engreídos de su fuerza militar, sus caballos, elefantes, cuadrigas, infantería, etc. Él mismo no participó en la lucha, sino que simplemente creó la hostilidad entre los poderosos administradores, y estos lucharon entre sí. Él fue como el viento, el cual causa la fricción entre los bambúes y origina así un incendio. El texto siguiente, que es el cual corresponde como punto de inicio al día de hoy, dice: esa misma suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna, por su misericordia sin causa, apareció en este planeta mediante su potencia interna, y disfrutó entre mujeres aptas, como si estuviera participando en asuntos mundanos. Entonces, explica que el Señor Supremo, dice aquí, por su misericordia sin causa, apareció en este planeta mediante su potencia interna. Vamos a recordar que el Señor tiene básicamente dos energías: la energía interna o potencia interna o energía espiritual, y la energía externa o potencia externa o energía espiritual. Pero que hay un tercer tipo que se le conoce como la potencia marginal o energía marginal, que consiste en las entidades vivientes que se encuentran en la posibilidad de ponerse al servicio de la energía externa o ponerse al servicio de la energía interna. Ahora, en virtud de esa energía interna o la energía espiritual es que el Señor, siendo siempre espiritual, realiza todas sus actividades. El Señor nunca realiza sus actividades guiado o condicionado por la energía material, aunque la energía material actúa siempre bajo la dirección del Señor, pero siempre de un modo secundario o indirecto. La que actúa directamente bajo la dirección del Señor es la energía espiritual. O sea, no hay intermediario entre ella y el Señor. Ella actúa directamente allí. Es como, por decirlo así, es el sirviente que está justo al lado del Señor. Esto de al lado no existe tal cosa como al lado del Señor, pero es para entenderlo, es el primero que está ahí. Entonces, todo lo que el Señor realiza, lo realiza a través de su potencia o energía espiritual. Y entonces cada vez que Él realiza algo a través de esta energía espiritual, o esta energía espiritual realiza algo para cumplir un deseo del Señor y lo realiza en este mundo material, entonces debe saberse que el Señor está siendo muy misericordioso, porque está permitiendo que en un mundo de sombras haya un destello de luz. Porque si ese destello no existiera de vez en cuando, entonces las sombras nunca se enterarían de que existe la luz. Vamos a suponer, por ejemplo, cuando yo era pequeño, yo nací y me crié hasta los 5 años de edad en un lugar donde no había electricidad. Por tanto, eso quiere decir que yo no tenía la más mínima idea de lo que era la electricidad
tampoco tenía la más mínima idea de lo que era ningún equipo eléctrico funcionando. Y como no tenía la más mínima idea de ella, porque no tenía ninguna experiencia en relación a esto, entonces para mí eso simplemente no existía. Era inadmisible. Después, mis padres construyeron en otro lugar y entonces nos trasladamos hacia allí. Yo comencé a ir a la escuela y ya en ese lugar había electricidad y comenzó el deslumbre de los equipos eléctricos de aquella época. La televisión específica de aquella época, la radio, la plancha para planchar la ropa, ¿verdad? Los refrigeradores, ventiladores, cuestiones así. Y entonces, wow, ¿y esto qué es? Mira esto, el deslumbre de las supuestas posibilidades que daba aquello, que la electricidad permitía que funcionara. Pero si yo no me hubiese mudado de lugar, o si no hubiera tenido nunca la oportunidad de tener una experiencia de lo que significa la electricidad, para mí simplemente hubiera pasado la vida ajeno a ella. Lo mismo sucede con la espiritualidad. O sea, cuando uno vive en un estado de conciencia, cuando uno vive en un ámbito donde todo en ese ámbito está centrado en el pensamiento, enfoque material de la existencia, y donde no existe el más mínimo destello, el más mínimo asomo, la más mínima señal de una posibilidad diferente a ello, entonces usted simplemente no tiene concebida esa posibilidad. Para usted no existe esa posibilidad, por tanto, si no existe, nunca va a pensar en ella. Por eso se le llama también misericordia, o sea, siendo el Señor completamente espiritual, cómo Él accede a tener ciertas y determinadas manifestaciones cada cierto tiempo, y esas manifestaciones son para dar un asomo de que existe un plano de conciencia diferente al plano de la oscuridad de la ignorancia material. Uno muchas veces no piensa con detenimiento en este asunto, pero si uno pensara con detenimiento y reflexionara con cuidado en este asunto, entonces uno llegará a un momento en que podrá comprender cuán misericordioso, indescriptiblemente misericordioso es Dios. Y uno podrá comprender que su misericordia se manifiesta de ilimitadas maneras, y una de esas ilimitadas maneras es a través de lo que hoy llamamos textos sagrados. ¿Por qué? Porque nos dan noticias sobre esa otra existencia, sobre ese plano espiritual. Las narraciones orales que se han transmitido a través de los maestros espirituales, ¿por qué? Porque nos dan noticias sobre esa otra existencia. Realmente, todo aquello que de una forma u otra nos dé noticias sobre la existencia del Señor Supremo y su reino es muestra de la misericordia de Dios. De cierto modo, en este mundo material todo nos está dando noticias sobre la existencia del plano espiritual, pero de forma muy indirecta y de forma muy confusa. Y además de eso, cuando intentamos interpretarlas y decodificarlas, se vuelve más confuso todavía. Por tanto, aquella ayuda que llega de forma un poquito más clara, más nítida, más directa y autorizada, esa ayuda es más potente todavía. Ahora, toda esa ayuda, toda esa manifestación o asomo del Señor en el mundo material se realiza, repetimos, a través de su potencia espiritual, a través de su energía espiritual. El Señor nunca depende de la energía material para manifestarse, porque Él es totalmente espiritual. Ahora, ¿qué pasa? Dice que mediante esa potencia espiritual o energía espiritual, Él desarrolló sus pasatiempos, y una parte de esos pasatiempos fue que disfrutó entre mujeres aptas. O sea, disfrutó también de la relación o de los sentimientos de amor conyugal en relación a Él. La palabra aptas aquí es muy significativa, porque realmente la manifestación del Señor o de Krishna en este mundo material
en el área de amor conyugal o relación conyugal o intercambio de afecto conyugal o recepción del sentimiento conyugal que hacia él estaban tributando ciertas criaturas, no se dio con cualquier criatura, sino con entidades vivientes que ya, debido a sus austeridades anteriores, a sus actividades caritativas anteriores y a su deseo enfocado de amor hacia el Señor desde un sentimiento conyugal, entonces quedaron completamente purificadas de cualquier otro deseo. Y solamente en su vida anterior, el deseo que estaba predominante absolutamente en ellas en el momento de su muerte anterior fue ese deseo. O sea, solamente Krishna estaba en sus mentes, Krishna estaba en sus corazones, el anhelo de obtenerle. Y entonces esto fue lo que le dio la posibilidad de responder a la convocatoria de la energía interna del Señor para participar a la manera de esposa del Señor. Pero mujeres aptas. Cuando un director artístico exigente tiene la tarea de rodar o hacer una película basada en el guión de un escritor también exigente, entonces él trata de encontrar los personajes perfectos que coincidan perfectamente con lo que el guión establece, con lo que el escritor estableció, para que sea lo más fiel posible. Esto lo podemos usar como comparación con esto. Cuando la energía interna recibe el incentivo para preparar las condiciones y desarrollar algún pasatiempo del Señor, esta energía interna comienza a buscar, realiza el casting, comienza a buscar a aquellas potencias de vida o chispas de vida o alma que se encuentran en un estado consciente perfecto, el ideal para cumplir cada papel. Y entonces por eso todos son aptos. Todos los personajes que participan en las manifestaciones del Señor y sus pasatiempos son personajes aptos para realizar esa intervención, la que sea. Entonces dice que él disfrutó entre mujeres aptas, como si estuviera participando en asuntos mundanos. Y aquí otra palabra importante es la palabra como. O sea, como si estuviera participando en asuntos mundanos. Como nos da la idea clara de que era prácticamente a la manera de cómo se hace en el mundo, pero al mismo tiempo totalmente diferente. Era como si estuviera participando. Ahora, cuando se ignora la primera parte del texto, o sea, se ignora la importancia o la intervención de la energía espiritual del Señor en sus pasatiempos, entonces no queda más remedio que interpretar sus pasatiempos desde el enfoque material. Y desde el enfoque material era nada, Krishna estaba allí, se convirtió en un poderoso rey, era muy atractivo, tenía mucha fama, belleza, sabiduría, tenía, ¿verdad?, mucha riqueza, tenía mucha fortaleza. Luchó por un grupo de mujeres, logró la victoria, por tanto ellas a modo de agradecimiento se convirtieron en su esposa y él se dedicó a una vida de disfrute lleno de lujo en sus 16.108 palacios, y así transcurrió su vida. O sea, esa sería la única opción de interpretación que quedaría para una persona que ignore el aspecto de la energía espiritual. ¿Por qué? Porque lo verá todo desde su experiencia material. Entonces esto hará que caiga en una falta muy grave, que es la falta de blasfemia contra el Señor y las Escrituras Sagradas, y esto hará que su posibilidad de avance espiritual se detenga por completa e incluso se derrumbe por completo. Es serio este asunto. Aun cuando la persona no crea en esto o no le dé importancia, esta ley se cumple. Por eso es que hay que tener cuidado al uno acercarse a las Escrituras Sagradas y sobre todo a los temas específicos más profundos que tratan sobre el Señor, como sus relaciones amorosas con las almas puras. Porque si no se les enfoca desde el modo adecuado, o sea, desde la purificación del corazón y la mente, entonces sin lugar a duda se va a distorsionar el modo en que se les interprete.
y entonces se le va a ver y se le va a considerar como una cuestión mundana más, un personaje más, cautivado por las seducciones de la energía material. Sin embargo, este tema queda más aclarado en el próximo texto. El próximo texto dice lo siguiente: aunque las hermosas sonrisas y miradas furtivas de las reinas eran todas inmaculadas y apasionantes, aunque ellas podían conquistar incluso al propio Cupido y hacerlo abandonar su arco debido a la frustración, y aunque hasta el tolerante Shiva podía ser víctima de ellas, aún así, pese a todos sus atractivos y actos mágicos, ellas no pudieron agitarle los sentidos al Señor Krishna. Y aquí tenemos un detalle importante. Estas reinas de Dwaraka, estas mujeres que estaban intercambiando sentimiento amoroso al modo de afecto conyugal por el Señor Krishna, eran aptas, eran sin lugar a dudas perfectas en todo sentido, desde el sentido de su imagen personal hacia el sentido de su conocimiento, su sabiduría, su comportamiento, todo, en todo sentido eran perfectas, porque vamos a recordar son manifestaciones o expansiones de la expansión de la propia energía interna. Dice que, pero sin embargo, a pesar de sus cualidades muy elevadas, ellas no pudieron agitarle los sentidos al Señor Supremo. No pudieron agitarle los sentidos al Señor Supremo. Esto indica claramente que, por supuesto, se trata entonces de un asunto no material. Si estas cuestiones de relaciones del Señor Krishna hubieran ocurrido como una relación mundana común o una relación al estilo material, entonces el Señor Krishna no hubiera podido resistir la embestida de atracción que las cualidades de estas mujeres exhibían. Porque incluso pone dos ejemplos muy significativos. Dice que hasta el propio Cupido quedaba cautivo por la atracción de estas mujeres. Y dice que incluso, por un ejemplo todavía más increíble, dice que hasta el tolerante Shiva podía ser víctima de ellas. O sea, ninguna criatura dentro del contexto del plano de conciencia material podría haberse resistido a los encantos de estas damas. Sin embargo, se dice que Krishna, aunque exhibía a plenitud su intercambio amoroso, dice que sus sentidos permanecían bajo total control, o sea, no estaban perturbados. Esto indica la superioridad del Señor Krishna con respecto a cualquier tipo de personalidad. El Señor Krishna está por encima de todo tipo de personalidad. La persona suprema está por encima de cualquier otro tipo de personalidad y no es perturbado por absolutamente nada. Continúa diciendo: las almas condicionadas comunes y los materialistas especulan que el Señor es una de ellas. Debido a la ignorancia, creen que al Señor lo afecta la materia, aunque Él está realmente desapegado. O sea, sigue girando sobre el mismo tema. Los enfoques materialistas o personas de poco conocimiento espiritual, o cuando ese conocimiento aún está cubierto por diferentes velos, dice que esas personas todavía siguen pensando, interpretan y explican que el Señor Krishna es simplemente un alma más del mundo material, o que tenía ciertos poderes, tenía cierto conocimiento, tenía cierto favoritismo y por eso hizo las cosas que hizo, pero era simplemente una entidad viviente más poderosa, pero una entidad viviente más. Y por tanto dice que debido a esa ignorancia o a ese enfoque, creen que al Señor es afectado por las leyes de la naturaleza material. Evidentemente todo el mundo interpreta las cuestiones desde la posición que ha logrado alcanzar en su evolución personal.
Y esta evolución personal no es una cuestión de esta vida, es una cuestión desde tiempos inmemoriales, o sea, la evolución que ha seguido una misma chispa de vida durante el transcurso del tiempo, durante el transcurso de las creaciones. Y allí en el escalón o nivel que se encuentra esa criatura, desde ese escalón, por supuesto, va a interpretar la realidad. Por eso uno no debe ponerse bravo si alguien interpreta estas cuestiones diferentes a uno, porque cada cual lo va a interpretar desde su posición. Y uno debe comprender eso. Cada quien va a interpretar desde su posición. Aún así, uno debe saber que hay una posición perfecta de interpretación. Y esa posición perfecta de interpretación es aquella dada por la propia autoridad, por el propio Señor o sus representantes puros. Entonces, aunque uno tenga la tentación y la tendencia incluso de interpretarlo de modo diferente y no comprenda bien o no acepte bien la interpretación que nos dan esas autoridades, aún así uno debería pensar: yo estoy interpretándolo de tal modo por mi tendencia, que aún está en desarrollo, en perfeccionamiento, pero debo saber que hay un modo real, que es el modo de los grandes acharyas. Yo no lo entiendo bien, no lo comprendo y a veces hasta algunos aspectos de ellos no los acepto, pero entonces debo saber que el error no está en ellos, sino en mi inmadurez. Y también al mismo tiempo estar consciente de que con la práctica creciente y al abrirme a la misericordia también creciente del Señor, entonces mi corazón y mi mente se irán purificando de tal modo y estableciendo también de tal modo que podré ir acompañando, no, como se dice, acomodando la propuesta de los grandes acharyas, la podré ir acomodando a mi concepción, hasta que mi concepción llegue a ser desplazada por completa o transformada en virtud de la propuesta de esas grandes almas. Pero mientras tanto no debo perder el tiempo en discutir en este sentido. Porque cuando se está discutiendo, simplemente lo que está sucediendo es que cada uno está tratando de hacer valer que su paradigma o el que él acepta según su nivel de progreso es el que es. Pero esa misma persona dentro de 20 años, si es que da un pasito más, va a cambiar de paradigma y dentro de una vida va a seguir cambiando. Porque ese cambio realmente no es cambio, sino que es una propia transformación dentro de la misma cuestión, Entonces en este asunto existen dos cuestiones. La cuestión de aquella que sale de mi propia interpretación de acuerdo a la etapa en la que yo me encuentro y la cuestión de el modelo original de interpretación dado por los seres perfectos o aquellos que se han situado en el estado de perfecta conciencia de Krishna. Debo estar claro de cuál es mi supuesta interpretación. Debo ir trabajando sobre ella y al mismo tiempo mantener a la otra como mi referencia. Porque si abandono la otra, que es la referencia original, y me guío solo por mi supuesta interpretación, voy a perderme. No hay modo de que pueda seguir el camino correcto. Voy a perderme. Y comenzamos hablando de eso en el día de hoy. Si yo no tengo la más mínima señal, si no tengo el más mínimo asomo de algo diferente, de que algo diferente existe, entonces yo no voy a tomar ese rumbo nunca. Por tanto, si yo me guío solamente por mi supuesta interpretación basada en mi supuesto conocimiento y supuesto esto y aquello, y me hago ajeno a la propuesta de los modelos originales, entonces voy a perderme. Y esto es solo para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y nos permita ir ganando en claridad sobre estos asuntos para que podamos comprender que todos estamos condicionados por diferentes paradigmas mentales, pero que existe, sin embargo, una manera real y única, absoluta de ver estos asuntos. Y esa manera real y única y absoluta nos la han obsequiado el propio Señor y sus representantes puros. Por tanto, centrar nuestra mirada en ella, aunque no la comprendamos, y saber que si seguimos purificándonos, llegará el momento en que podremos asimilar esa profunda comprensión y entonces quedará ya transformada por completa nuestra visión particular. Nuestra visión particular vendrá a ser
realmente una con la visión original. Y a eso es a lo que se le llama conocimiento. A esa coincidencia, a ese acceso es a lo que se le llama conocimiento. Hare Krishna, buen día. Y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vasachate Shatarine